Grayson Harrison estaba de pie junto a la ventana panorámica de su ático, observando las centelleantes luces de París. La Torre Eiffel se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, un recordatorio de lo lejos que había viajado desde sus raíces. A sus 42 años, Grayson había conseguido todo lo que una vez soñó. Una empresa internacional de éxito, millones de euros en sus cuentas, influencia en los círculos más altos de la sociedad europea. Sin embargo, a pesar de todo ello, la sensación de vacío le acompañaba desde hacía meses. El timbre del teléfono rompió el silencio del lujoso apartamento. Grayson miró la pantalla. Era su hermana, Susan. «Grayson, tienes que venir a casa». Su voz sonaba preocupada. «¡Mamá! ¡Está empeorando!». La ansiedad de su hermana se transmitió también a Grayson. «Estaré allí en 2 días», respondió, ya trazando mentalmente un plan de acción. 48 horas más tarde, Grayson conducía hacia su ciudad natal, Riverside, Wisconsin. Las calles familiares le trajeron recuerdos, no todos agradables. Aparcó su caro coche europeo frente a la vieja y destartalada casa donde había pasado su infancia. Susan lo recibió en la puerta. Sus ojos verdes, antes brillantes, estaban ahora llenos de fatiga y ansiedad. «Gracias por venir», dijo mientras abrazaba a su hermano. Dentro de la casa, era como si el tiempo se hubiera detenido. El mismo papel pintado desgastado, los muebles viejos, el olor a medicina. Su madre, Martha Harrison, yacía en su habitación, rodeada de equipos médicos. «Grayson, hijo mío», susurró al ver a su hijo. Su voz, antes fuerte, era ahora apenas audible. Se sentó a su lado y le cogió la mano. «Mamá, estoy aquí. Todo va a salir bien». Martha sonrió débilmente. «Has cambiado mucho. Ahora eres una auténtica europea». Grayson sintió una punzada de culpabilidad. No había estado en casa en 5 años, completamente inmerso en el trabajo y en su nueva vida en París. «Háblame de tu negocio», le preguntó Martha. Empezó a hablar de su empresa, de sus últimos negocios y logros. Pero cuanto más hablaba, más vacías le parecían las palabras. «¿Eres feliz, hijo?», le preguntó de repente Martha, mirándole fijamente. Grayson vaciló. «Claro que sí, mamá. Tengo todo lo que quería». Pero, ¿era verdad? Recordó cómo años atrás había soñado no solo con la riqueza, sino con ayudar a la gente, con hacer del mundo un lugar mejor. Aquella tarde, sentado en el viejo porche con una taza de café, Grayson habló con su hermana. «¿Cómo llevas todo esto?», le preguntó. Susan suspiró. «No es fácil. Las facturas médicas se acumulan y el seguro no lo cubre todo. Pero estamos aguantando». Grayson sintió un remordimiento de conciencia. Podía pagar fácilmente todos los gastos, pero por alguna razón nunca se había ofrecido a ayudar. «Ayudaré con las facturas», dijo. «No, Grayson, nos las arreglaremos», replicó Susan con firmeza. «Ya has conseguido mucho. No tienes por qué sentirte obligado». Sus palabras tocaron algo muy dentro de él. ¿No era eso lo que significaba la familia? ¿Apoyarse mutuamente? Al día siguiente, paseando por la ciudad, Grayson se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Las tiendas donde había trabajado de adolescente ahora estaban cerradas. El parque donde había jugado de niño estaba cubierto de maleza y abandonado. Al pasar por delante de la vieja biblioteca, vio un anuncio. «Se necesita urgentemente ayuda voluntaria». Le recordó al hombre que una vez le había cambiado la vida. El señor Davis, el bibliotecario que creyó en él y le ayudó a conseguir una beca universitaria. Grayson entró. El olor a libros y la tranquilidad de la sala de lectura le hicieron retroceder en el tiempo. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó la anciana que estaba detrás del mostrador. Busco información sobre el señor Davis. ¿Todavía trabaja aquí?» El rostro de la mujer se ensombreció. «Peter se jubiló hace 2 años. Ahora está enfermo. Rara vez sale de casa». Esta noticia dejó atónito a Grayson. El hombre al que le debía todo necesitaba ayuda, y él ni siquiera lo sabía. «¿Podría contarme más sobre su situación?», preguntó Grayson con cautela. La mujer, que se presentó como la señora Thompson, lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si debía confiar en aquel desconocido. «Peter está muy enfermo», dijo finalmente.
Tiene cáncer y el tratamiento le está costando mucho dinero. Nosotros, sus amigos y antiguos compañeros, intentamos ayudarle, pero no es suficiente. Grayson sintió que se le estrujaba el corazón. Recordó cómo el señor Davis siempre se había tomado el tiempo de ayudarle con los deberes, cómo había apoyado su sueño de ir a la universidad cuando todos a su alrededor decían que era imposible. ¿Hay alguna forma de ayudarle de forma anónima?, preguntó Grayson. La señora Thompson enarcó las cejas, sorprendida. Hemos organizado un fondo para ayudar a Peter. Cualquiera puede donar, incluso anónimamente, si quiere. Grayson asintió y sintió que se le ocurría un plan. De vuelta al hotel tardó mucho en dormirse. Ante sus ojos estaba el rostro de su madre, agotado por la enfermedad, y los recuerdos del amable señor Davis que siempre había creído en él. Por la mañana telefoneó a su asesor financiero en París. «Necesito organizar una gran donación anónima», dijo Grayson, «y encontrar la mejor clínica oncológica de Estados Unidos». «Por supuesto, señor Harrison», respondió el asesor. «Pero permítame preguntarle, ¿tiene esto algo que ver con su familia?» «No», respondió Grayson tras una pausa. «Es para un hombre que una vez me ayudó sin esperar nada a cambio. Ahora me toca a mí». Terminado de hablar, Grayson miró la fotografía que había en su mesilla de noche. En ella aparecía él, muy joven, junto al señor Davis el día de su graduación en el instituto. Ambos sonreían, llenos de esperanza en el futuro. «No le defraudaré, señor Davis», susurró Grayson. Era el principio, el comienzo de una historia sobre gratitud, redención y el poder de una buena acción. Grayson no sabía a dónde le llevaría este camino, pero estaba seguro de una cosa. Era el momento de devolver el favor y quizá encontrar lo que había perdido en la búsqueda del éxito. A la mañana siguiente, Grayson estaba sentado en el chirriante porche de la casa de sus padres, observando cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte. Las tranquilas calles de Riverside se hundían en el crepúsculo vespertino, recordándole los días en que soñaba con liberarse, con convertirse en algo más que el hijo de un pobre mecánico. Sacó del bolsillo una vieja fotografía hecha jirones. Captaba el momento de su graduación en el instituto. El joven Grayson, con un holgado traje alquilado, de pie junto a Peter Davis, que sonreía con el orgullo de un mentor. Los recuerdos le invadieron y le hicieron retroceder 15 años. Grayson recordó la primera vez que conoció al señor Davis. Fue en la biblioteca del pueblo, donde Grayson, de 14 años, había acudido para esconderse de sus problemas domésticos. Su padre había vuelto a perder el trabajo, su madre lloraba en la cocina y la nevera estaba vacía. «¿Buscas algo en particular?», preguntó entonces Peter, divisando al confundido adolescente entre las estanterías. No lo sé», respondió Grayson con sinceridad. Peter sonrió y le tendió un libro. «Prueba este. Trata de un chico que cambió su vida gracias a la educación». Ese libro lo cambió todo. Grayson empezó a pasar cada minuto libre en la biblioteca, devorando con avidez los conocimientos. Peter siempre estaba allí, dispuesto a ayudar, a aconsejar, a animar. Grayson recordaba el día en que le contó a Peter su sueño de ir a la universidad. «No tengo dinero», dijo entonces, con la cabeza gacha. «Y mis notas no son las mejores». Peter le puso una mano en el hombro. «Grayson, tienes algo que es más importante que el dinero y las notas. Tienes empuje. Juntos encontraremos el camino». Y así lo hicieron. Peter le ayudó con sus estudios, quedándose hasta tarde en la biblioteca. Le enseñó a escribir redacciones, a estudiar para los exámenes y a solicitar becas. Grayson recordaba las noches que pasaba en los libros, cuando se le cerraban los ojos de cansancio y Peter le traía café y le decía: «Solo un poco más, chico. Puedes hacerlo». Recordaba el día en que llegó su carta de aceptación en la universidad y su beca completa. Grayson corrió a la biblioteca agitando el sobre. «¡Lo conseguimos, señor Davis!», gritó, ignorando las miradas contrariadas de los lectores. Peter le abrazó y Grayson vio lágrimas en los ojos de su mentor. «No, Grayson, lo has conseguido. Siempre supe que podías hacerlo». Sentado en el porche de la casa de sus padres, Grayson sintió que un nudo le subía a la garganta. Se había ido a la escuela, se había sumergido en su nueva vida,
Y poco a poco, la conexión con el pasado se había aflojado. Las cartas a Peter eran cada vez menos frecuentes, y luego dejaron de serlo por completo. El éxito, el dinero, los nuevos conocidos. Todo eso llenaba su vida, sin dejar espacio para los recuerdos de la pequeña ciudad y del amable bibliotecario. Y ahora Peter estaba enfermo, y Grayson sintió que tenía que hacer algo. No solo enviar dinero, sino ayudar de verdad, como Peter le había ayudado una vez a él. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente en París. «Ryan, necesito tu ayuda», dijo Grayson. «Encuentra a los mejores oncólogos de Estados Unidos. Infórmate sobre nuevos tratamientos, programas experimentales, cualquier cosa que pueda ayudar en la lucha contra el cáncer». «Por supuesto, señor Harrison», respondió Ryan. Cuando terminó de hablar, Grayson se levantó y cruzó el patio. El viejo manzano al que se había subido una vez seguía en pie, aunque sus ramas habían adelgazado. Una cadena oxidada yacía debajo, todo lo que quedaba del columpio que su padre había hecho en uno de sus raros días de sobriedad. Grayson recordaba estar sentado en aquel columpio, soñando con una vida mejor. En aquel momento le había parecido una quimera. Ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que sin Peter Davis, aquellos sueños habrían seguido siendo sueños. Volvió a la casa y encontró a Susan en la cocina. Estaba preparando la cena, tarareando algo para sí misma, como había hecho su madre. «Sue», empezó Grayson, «estoy pensando en quedarme aquí una temporada». Susan enarcó las cejas, sorprendida. Susan levantó las cejas, sorprendida. «¿Y tu trabajo en París?» Grayson se encogió de hombros. «Puedo trabajar a distancia. Además, he estado fuera demasiado tiempo. Es hora de saldar mis deudas». Susan sonrió y abrazó a su hermano. «Me alegro de que estés aquí», susurró. A la mañana siguiente, Grayson se despertó temprano. Bajó las escaleras en silencio, intentando no despertar a su madre y a su hermana. En la mesa de la cocina vio un montón de facturas, un recordatorio de las dificultades económicas de la familia. Se sentó a la mesa y empezó a mirar los papeles. Facturas médicas, servicios impagados, avisos de retraso en el pago de la hipoteca. Grayson sintió una punzada de culpabilidad. Podría haber ayudado antes si no hubiera estado tan consumido por su nueva vida. Sacó su talonario de cheques y empezó a extender cheques para cubrir todas las deudas de la familia. Cuando terminó, escondió los cheques bajo una pila de facturas. Susan podría encontrarlos más tarde, cuando él ya se hubiera marchado. Sabía que su hermana era demasiado orgullosa para aceptar ayuda directa, pero una vez que encontrara las facturas pagadas, no podría devolverlas. Al salir de casa, Grayson se dirigió en dirección a la biblioteca. Quería saber más sobre la situación de Peter sin revelar sus intenciones. A medida que se acercaba al edificio de la biblioteca, sintió que el corazón le latía con más frecuencia. ¿Cuántas veces había subido aquellos escalones, lleno de esperanzas y temores? ¿Cuántas veces Peter lo había encontrado aquí con otro libro o idea? Dentro no había cambiado mucho. Las mismas estanterías, el mismo olor a libros, incluso el reloj de la pared parecía haberse detenido en la época en que él era un adolescente. La señora Thompson estaba en su lugar habitual detrás del mostrador. Cuando vio a Grayson, sonrió. «Usted otra vez», dijo. «¿Qué puedo hacer por usted?» Grayson respiró hondo. «Me gustaría saber más sobre la situación del señor Davis. Quizá pueda hacer algo para ayudar». La señora Thompson lo miró con atención. «Usted fue uno de sus alumnos, ¿verdad?» Siempre decía que un día sus alumnos cambiarían el mundo. Grayson asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Él cambió mi mundo. Ahora me toca a mí hacer algo por él». Durante la hora siguiente, la señora Thompson le habló a Grayson de la enfermedad de Peter, de sus dificultades económicas, de cómo la comunidad local intentaba ayudar, pero sus recursos eran limitados. Mientras la escuchaba, Grayson podía sentir cómo crecía en él la determinación. Sabía que tenía la oportunidad de cambiar las cosas, de dar a Peter una oportunidad de recuperarse. Al salir de la biblioteca, el plan que tenía en la cabeza ya empezaba a tomar forma. Haría todo lo posible por ayudar a Peter, pero lo haría de forma anónima. No por gratitud o reconocimiento, sino porque era lo correcto. Grayson volvió a casa sintiéndose más vivo que en años. Tenía un propósito, una misión.
y estaba decidido a cumplirla. Aquella noche, sentado junto a la cama de su madre y cogido de su mano, Grayson se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía que pertenecía a algo. Aquí, en la pequeña ciudad donde había comenzado su viaje, había encontrado lo que había perdido en la ostentación de París: sentido y conexión con lo que realmente importaba. «Pareces feliz, hijo», dijo su madre, sonriendo débilmente. Grayson le apretó la mano. «He encontrado la forma de dar las gracias al hombre que una vez me ayudó», respondió. «Y creo que también me encontré a mí mismo en el proceso». Grayson pasó la semana siguiente dividido entre cuidar de su madre, estrechar lazos con su hermana e idear un plan para ayudar a Peter Davis. Todas las noches se encerraba en su antigua habitación, convirtiéndola en un improvisado despacho, y pasaba horas al teléfono con sus contactos en la comunidad médica. «Necesito al mejor oncólogo», le decía a su ayudante en París. «No importa lo que cueste, encuentra a alguien que pueda hacer milagros». Tras días de búsqueda y consultas, la elección recayó en la doctora Claire Chen, una destacada terapeuta experimental contra el cáncer de la Clínica Mayo. Sus métodos eran innovadores y sus resultados impresionantes. Grayson se puso en contacto personalmente con la doctora Chen, explicándole la situación y su deseo de seguir siendo un benefactor anónimo. «Señor Harrison», dijo el doctor Chen tras una larga conversación, «comprendo su deseo de ayudar, pero debo advertirle, el tratamiento será largo y costoso, sin garantía de éxito». «Estoy preparado para cualquier gasto», respondió Grayson. «Este hombre me dio la oportunidad de una vida mejor. Ahora me toca a mí darle una oportunidad a él». El siguiente paso fue organizar las cosas para que Peter recibiera ayuda sin que Grayson sospechara de su implicación. Para ello se dirigió a la señora Thompson en la biblioteca. «Quiero hacer una donación anónima al fondo de ayuda del señor Davis», dijo Grayson, de pie ante el mostrador de la biblioteca. «Suficiente para cubrir el tratamiento con los mejores especialistas». Los ojos de la señora Thompson se abrieron de par en par, sorprendida. «Eso, increíblemente generoso por su parte, pero ¿por qué de forma anónima?». Grayson sonrió. «Porque no se trata de gratitud. El señor Davis me enseñó que la verdadera bondad no espera recompensa». Pocos días después, el plan se puso en marcha. Peter Davis fue informado de que un benefactor anónimo había pagado su tratamiento en la Clínica Mayo con un destacado especialista. Grayson, al acecho en la esquina de la biblioteca, observó cómo la señora Thompson daba la noticia a Peter que había venido a devolver los libros. El rostro de la anciana bibliotecaria expresaba una mezcla de conmoción e incredulidad. «¿Pero quién? ¿Por qué?». Grayson oyó su voz temblorosa. «Alguien a quien una vez ayudaste», respondió la señora Thompson, y Grayson vio cómo una lágrima rodaba por la mejilla de Peter. Aquella tarde, Grayson permaneció sentado en el porche de la casa de sus padres durante largo rato, mirando las estrellas. Sentía una extraña calma, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Susan se le unió y le tendió una taza de té caliente. «Pareces contento», comentó. Grayson asintió. «Siempre pensé que la felicidad era el éxito, el dinero, el reconocimiento. Pero ahora me siento más feliz que nunca, solo por saber que he podido ayudar». Susan miró a su hermano detenidamente. «¿Tiene esto que ver con las facturas pagadas que encontré en la cocina?». Grayson parecía confuso. «¿No tenías que...?» «Gracias», le interrumpió Susan, apretándole la mano. «Sé que no lo hiciste solo por la familia. Has cambiado, Grayson, para mejor». Las semanas siguientes transcurrieron en tensa expectación. Grayson recibía informes periódicos de la doctora Chen sobre el estado de Peter, pero no podía visitarlo en persona por miedo a revelar su papel. Una mañana, mientras revisaba el correo, Grayson encontró una carta de la biblioteca. Dentro había una breve nota de la señora Thompson. «Querido anónimo, Peter me pidió que le diera esta carta a su benefactor secreto. Pensé que le gustaría leerla». Con manos temblorosas, Grayson desdobló el trozo de papel adjunto. «Querido amigo, no sé quién eres ni por qué has decidido ayudar a un viejo bibliotecario, pero quiero que sepas que tu amabilidad ha cambiado mi vida. Los médicos dicen que tengo una oportunidad de vencer la enfermedad, una oportunidad que no tenía ni siquiera hace un mes.
Me he pasado la vida creyendo que cada acto amable, cada palabra amable, puede cambiar el destino de alguien. He intentado ayudar a cada niño que acudía a mi biblioteca a encontrar su camino. Y ahora, tras recibir tu regalo, sé que tenía razón. Gracias, quienquiera que seas. No solo me diste una oportunidad en la vida, me has confirmado todo en lo que creía. Con profunda gratitud, Peter Davis. Grayson sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Apretó la carta contra su pecho, sintiéndose abrumado por la emoción. En ese momento tomó una decisión. En cuanto Peter estuviera bien, le contaría la verdad, pero no para darle las gracias, sino para agradecerle todo lo que Peter había hecho por él. Mientras tanto, por ahora, continuaría con su misión de benefactor secreto, ayudando no solo a Peter, sino a otros residentes de Riverside que necesitaran ayuda. Grayson miró por la ventana la ciudad despierta. Sentía que por fin había encontrado su vocación. Aquí, en el lugar del que tanto había deseado escapar, había encontrado lo que había estado buscando toda su vida: sentido y propósito. Gracias, señor Davis, susurró, por todo. Había pasado un mes desde que Peter Davis comenzó el tratamiento en la clínica Mayo con la doctora Claire Chen. Grayson vivía en un constante estado de suspense, esperando noticias sobre el estado de salud de su antiguo mentor. Cada timbrazo del teléfono le aceleraba el corazón. «Señor Harrison», dijo la doctora Chen en su siguiente conversación, «quiero informarle de que estamos observando avances positivos en el estado del señor Davis. El tumor ha empezado a reducirse». Grayson sintió que le invadía una oleada de alivio. «Eso es una noticia maravillosa, doctora Chen. ¿Cómo se encuentra?» «Teniendo en cuenta las circunstancias, bastante bien. Su actitud positiva está contribuyendo mucho al tratamiento. Es un paciente increíble». Grayson sonrió, imaginando cómo Peter debía de estar contagiando su optimismo a todo el personal médico. «Es todo él», respondió Grayson. «Siempre ha sido capaz de inspirar a la gente». Tras su conversación con la doctora Chen, Grayson permaneció sentado en su habitación durante largo rato pensando. Las noticias eran alentadoras, pero el camino hacia la recuperación total seguía siendo largo e incierto. Al día siguiente, Grayson fue a la biblioteca. Esperaba que la S.R.A. Thompson le contara algunas noticias de Peter. «Oh, Grayson», exclamó la señora Thompson cuando lo vio. «Estaba a punto de llamarte. Hay una nueva carta de Peter». El corazón de Grayson latió más deprisa. Cogió el sobre con manos temblorosas y empezó a leer. «Queridos amigos, os escribo con esperanza en el corazón. El doctor Chen me ha informado hoy de que estamos viendo los primeros signos de mejoría. El tumor ha empezado a reducirse. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una oportunidad. ¿Sabes lo que es increíble? Esta enfermedad me ha enseñado a apreciar cada momento de la vida. Aquí conozco a gente increíble, pacientes, médicos, enfermeras. Todos luchan, todos creen en lo mejor. A menudo pienso en Riverside, en nuestra biblioteca, en todos los libros que esperan ser leídos. Estos pensamientos me dan fuerzas. Quiero volver y sumergirme de nuevo en el mundo de la literatura y ayudar a la gente a encontrar las historias que necesita. Y por supuesto, pienso en ese benefactor desconocido que me dio esta oportunidad. Sea quien sea, espero poder agradecérselo algún día en persona. Mientras tanto, intento justificar su confianza y generosidad cada día de mi vida. Con cariño y gratitud, Peter». Grayson sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dobló la carta y se la metió cuidadosamente en el bolsillo. «Es un hombre increíble, ¿verdad?», dijo la señora Thompson en voz baja. Grayson asintió sin confiar en su voz. Luego, ordenando sus ideas, preguntó: «¿Con qué frecuencia llegan estas cartas?». «Una vez a la semana», respondió la señora Thompson. «Peter siempre fue muy puntual». Grayson se dio cuenta de que esas cartas se habían convertido para él en una especie de ancla que le unía a Riverside y a su pasado. Decidió que volvería todas las semanas para leer las noticias de Peter en persona. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Grayson se debatía entre tener que gestionar su negocio a distancia y querer estar más cerca de lo que ocurría en Riverside.
Pasó largas horas en videoconferencias explicando sus decisiones y tranquilizando a los inversores. Un día, tras una conversación especialmente difícil con unos socios que le exigían que volviera a París, Grayson salió al porche a tomar el aire. Se sentía en una encrucijada. Por un lado, su exitosa carrera en Europa. Por otro, la necesidad de estar aquí, cerca de su familia y de Peter. Se le unió su madre, que poco a poco iba recuperando fuerzas. «¿Qué te preocupa, hijo?», le preguntó, dándose cuenta de la expresión pensativa de su rostro. Grayson suspiró. «No lo sé, mamá. Construí toda una vida en París, pero ahora siento que pertenezco a este lugar, al menos hasta que Peter se recupere del todo». Su madre le cogió la mano. «¿Sabes, Grayson? A veces las decisiones más importantes en la vida son las que tomamos con el corazón, no con la mente». Sus palabras hicieron pensar a Grayson. Recordó cómo Peter Davis siempre hablaba de la importancia de seguir tu vocación, incluso si eso significaba ir contracorriente. Al día siguiente, Grayson llamó a la doctora Chen. «Doctor, me preguntaba si hay alguna posibilidad de trasladar al señor Davis a una clínica más cercana a Riverside cuando su estado se estabilice. Lo quiero más cerca de casa, de sus amigos». «Es una posibilidad, señor Harrison», respondió la doctora Chen. «Pero esperemos unas semanas más. Nos estamos acercando a la fase crítica del tratamiento». Grayson le dio las gracias y colgó. Sentía que había tomado la decisión correcta. A pesar de la presión de sus socios, se quedaría en Riverside hasta que Peter estuviera totalmente recuperado. Esa noche, Grayson se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. Pensó en Peter, en su lucha contra la enfermedad, en su optimismo insaciable. Y de repente se dio cuenta de que en aquella situación él mismo estaba aprendiendo algo importante: paciencia, compasión, la capacidad de anteponer las necesidades de los demás a las propias. «Gracias, señor Davis», susurró en el aire del atardecer. «Me sigue enseñando sin siquiera saberlo». Con renovada determinación, Grayson regresó a la casa. Tenía mucho trabajo que hacer. Debía preparar un plan de reorganización de la empresa para poder dirigirla a distancia con mayor eficacia, discutir con los médicos las posibilidades de un nuevo tratamiento para Peter, pensar en cómo ayudarle tras su recuperación. Pero por primera vez en mucho tiempo, Grayson sintió que avanzaba en la dirección correcta. Había encontrado un propósito más importante que ganar dinero. Y sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que prometía ser el más significativo. Habían pasado 3 meses desde que Peter Davis comenzó su tratamiento. Grayson había establecido una nueva rutina para sí mismo. Cada mañana revisaba los informes de París, mantenía videoconferencias con sus socios y luego corría a la biblioteca para ponerse al día con las noticias de Peter. Ese día, al entrar en la biblioteca, Grayson se fijó inmediatamente en la cara de preocupación de la señora Thompson. «Grayson, qué bien que hayas venido», le dijo tendiéndole un sobre. «Hay una nueva carta de Peter, pero es un poco extraña». Ansioso, Grayson abrió el sobre y empezó a leer. «Queridos amigos, os escribo con un gran peso en el corazón. Las últimas pruebas muestran que la enfermedad ha empezado a progresar de nuevo. El doctor Chen dice que tenemos que cambiar nuestro plan de tratamiento, probar una terapia más agresiva. No voy a mentir, estoy asustada. Pero no me rindo. Pienso en Riverside, en la biblioteca, en todos ustedes. Esos pensamientos me dan fuerzas, pero hay algo más que me preocupa. El tratamiento es cada vez más caro. Sé que mi benefactor anónimo ya ha hecho mucho, pero temo que sea una carga demasiado pesada incluso para él. Por favor, si alguien conoce a esta persona, le ruego que le transmita mi agradecimiento y le diga que comprendo si no puede seguir ayudando. Ya he recibido mucho más de lo que jamás podría haber soñado. Con cariño, Peter». Grayson se hundió en la silla más cercana, intentando comprender lo que había leído. «¿Grayson? ¿Estás bien?», preguntó preocupada la señora Thompson. Él asintió, incapaz de pronunciar palabra. Luego, reuniendo sus pensamientos, dijo: «Tengo que hacer una llamada». Al salir de la biblioteca, Grayson marcó el número de la doctora Chen. «Doctora Chen, soy Grayson Harrison. Acabo de enterarme del empeoramiento del señor Davis. ¿Qué ocurre?». La voz de la doctora Chen sonaba cansada.
Señor Harrison, nos hemos encontrado con una complicación inesperada. El tumor ha empezado a crecer de nuevo y se ha vuelto más agresivo. Tenemos que utilizar un tratamiento experimental, pero es muy caro y no garantiza el éxito. Grayson respiró hondo. ¿Cuánto cuesta? Cuando la doctora Chen nombró la cantidad, Grayson se sintió mareado. Era mucho más de lo que había esperado. Ya, necesito tiempo para pensarlo, dijo. De vuelta a casa, Grayson se encerró en su habitación, abrió su portátil y empezó a mirar los estados financieros de su empresa. Las cifras eran decepcionantes. Debido a su prolongada ausencia de París, las cosas no iban bien. El nuevo tratamiento de Peter podía poner en peligro la estabilidad financiera de todo lo que había construido. Grayson pasó una noche en vela sopesando los pros y los contras. Por la mañana llamó a su asesor financiero. Ryan, necesito encontrar fondos adicionales de inmediato. ¿Cuánto podemos recaudar si vendemos algunos de los activos? Señor Harrison, ¿está seguro? Podría afectar seriamente a la estabilidad de la empresa. Lo sé, Ripon, pero esto es cuestión de vida o muerte. Tras muchas negociaciones y complicadas maniobras financieras, Grayson consiguió reunir la cantidad necesaria. Pero el precio era alto. Tuvo que vender una parte importante de sus acciones y pedir un gran préstamo. Volvió a llamar al Dr. Chen. Doctor, estoy dispuesto a pagar un nuevo tratamiento. Por favor, haga lo que pueda por el señor Davis. Señor Harrison, ¿se da cuenta de que ni siquiera eso garantiza el éxito? Lo comprendo, pero debemos intentarlo. Ese mismo día, Grayson fue a la biblioteca. Le pidió a la SRA, Thompson, que le enviara una carta a Peter. Por favor, escríbale para decirle que su benefactor anónimo seguirá pagando su tratamiento, cueste lo que cueste. Y dígale que mucha gente cree en él y espera su regreso. La señora Thompson miró a Grayson con suspicacia. ¿Sabe quién es ese benefactor, verdad? Grayson se limitó a sonreír enigmáticamente como respuesta. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Grayson. Sus socios en París exigieron su regreso, amenazando con cerrar el negocio. El banco insistió en garantías de préstamo adicionales, y las noticias sobre el estado de Peter eran contradictorias, con mejoras temporales seguidas de nuevas complicaciones. Una noche, sentado en el porche de la casa de sus padres, Grayson oyó los pasos de su hermana. «Grayson, ¿qué está pasando?», preguntó Susan. «Pareces agotado». Miró a su hermana y de repente se dio cuenta de que no podía seguir soportando esta carga solo. Así que le contó todo, lo de ayudar a Peter, las dificultades económicas, sus dudas y temores. Susan escuchó en silencio y luego abrazó a su hermano con fuerza. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «¿Y sabes qué? Lo superaremos juntos. Puedo volver a trabajar para ayudar con los gastos». Grayson sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No estaba solo en esta lucha. Al día siguiente, llegó una nueva carta de Peter. En ella, escribía su gratitud, cómo el apoyo de un benefactor desconocido y la idea de volver a casa le daban fuerzas para luchar contra su enfermedad. Al leer esta carta, Grayson se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había tomado la decisión correcta. No podía defraudar a Peter, el hombre que una vez había creído en él y le había dado la oportunidad de una vida mejor. «Lo conseguiremos», se dijo a sí mismo. «Tenemos que lograrlo». Era una mañana de primavera inusualmente luminosa en Riverside. La luz del sol que entraba por las cortinas despertó a Grayson antes de lo habitual. Estaba tumbado en la cama, escuchando el canto de los pájaros al otro lado de la ventana, cuando de repente sonó su teléfono. El nombre de la doctora Claire Chen apareció en la pantalla. A Grayson se le encogió el corazón. En los últimos meses había aprendido a temer esas llamadas, esperando más malas noticias. Con mano temblorosa, se llevó el teléfono al oído. «Señor Harrison». La voz del Dr. Chen sonaba inusualmente entusiasta. «Tengo noticias sobre el señor Davis». Grayson contuvo la respiración, preparándose para lo peor. «Sus últimos análisis muestran una mejora significativa. El tumor se ha reducido un 30%, señor Harrison. Parece que el tratamiento ha empezado a hacer efecto».
Grayson sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Estás seguro? Apenas consiguió exhalar. Absolutamente. Por supuesto, aún nos queda mucho camino por recorrer, pero este es el primer gran avance desde que empezamos el tratamiento. Cuando terminó de hablar, Grayson se sentó en la cama, incapaz de moverse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, dejando salir toda la tensión y el miedo de los últimos meses. Cuando la primera oleada de emoción se calmó, Grayson se levantó de la cama de un salto. Tenía que compartir esta noticia. Salió corriendo al pasillo y se encontró con Susan. «Grayson, ¿qué te pasa?», preguntó temerosa al ver su cara llorosa. «Peter», exhaló Grayson. «Está mejor, Sue. El tratamiento está funcionando». Susan jadeó y abrazó a su hermano con fuerza. Permanecieron así varios minutos, abrazados y llorando de alegría. Más tarde, sentado en la cocina con una taza de café, Grayson trató de dar sentido a lo que había sucedido. «¿Sabes?», le dijo a su hermana. «No me había dado cuenta de lo tenso que había estado todo el tiempo. Era como si me hubieran quitado un enorme peso de encima». Susan sonrió. «Hiciste lo correcto, Grayson. No te echaste atrás cuando las cosas se pusieron difíciles». Grayson asintió, sintiendo una oleada de orgullo y alivio, pero de repente su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?», preguntó Susan. «Es que tengo tantas ganas de decirle a Peter que soy yo quien le ha estado ayudando todo este tiempo. Quiero que sepa lo mucho que significa para mí». Susan miró a su hermano pensativamente. «Quizá algún día puedas decírselo, pero lo más importante ahora es que se está recuperando». Grayson asintió con la cabeza y se levantó de la mesa. «Debería ir a la biblioteca. Seguro que allí ya hay una nueva carta de Peter». Cuando entró en la biblioteca, la señora Thompson ya le estaba esperando con un sobre en las manos. Le brillaban los ojos. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa. Grayson asintió, incapaz de contener la sonrisa. Cogió el sobre y empezó a leer. «Queridos amigos, os escribo con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Hoy, la doctora Chen me ha dado una noticia asombrosa. Mi estado ha mejorado mucho. No puedo expresar con palabras lo que siento. Es como un milagro, como una segunda oportunidad de vivir. Y sé que ha sido posible gracias al apoyo de tanta gente. Mis amigos de Riverside, los increíbles médicos y enfermeras de la clínica y, por supuesto, mi misterioso benefactor. Seas quien seas, amigo desconocido, que sepas que tu bondad ha hecho algo más que salvarme la vida. Me ha devuelto la fe en la humanidad, en el poder de la bondad y la ayuda mutua. Prometo que en cuanto me recupere lo suficiente para volver a casa, dedicaré mi vida a continuar esta cadena de bondad. Quiero ayudar a los demás como me han ayudado a mí, con amor e infinita gratitud, Peter». Grayson terminó de leer la carta, sin darse cuenta de que las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Apretó la hoja contra su pecho, sintiéndose abrumado por las emociones. Alegría, alivio, orgullo y, sorprendentemente, un nuevo sentido de la vida. La señora Thompson se acercó en silencio y le puso la mano en el hombro. «Eres un buen hombre, Grayson», le dijo en voz baja. «Peter estaría orgulloso de ti». Grayson levantó los ojos hacia ella. «¿Lo sabes?», susurró. Ella asintió. «Lo he adivinado. Y no se lo diré a nadie, lo prometo». Grayson le apretó la mano agradecido. Luego se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la concurrida calle de Riverside. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo estaba lleno de posibilidades y esperanza. «Gracias, señor Davis», susurró. «Gracias por enseñarme la lección más importante de la vida, el poder de la bondad y la fe en las personas». Con esas palabras, Grayson salió de la biblioteca sintiendo que empezaba un nuevo capítulo, no solo en la vida de Peter, sino en la suya propia. Un capítulo lleno de esperanza, propósito e infinitas oportunidades para hacer del mundo un lugar mejor. La primavera se convirtió lentamente en verano y el estado de Peter Davis siguió mejorando. Cada semana, Grayson esperaba con impaciencia las noticias de la doctora Claire Chen, y cada vez los informes eran más alentadores. «El tumor sigue reduciéndose», dijo la doctora Chen durante una de sus llamadas periódicas.
El señor Davis está respondiendo al tratamiento mejor de lo que podíamos esperar. Grayson sentía que el peso de su corazón se aligeraba con cada conversación. Empezó a permitirse esperar lo mejor. A principios de julio llegó una carta del propio Peter, que la señora Thompson, como de costumbre, entregó a Grayson. Queridos amigos, hoy ha ocurrido algo asombroso. Por primera vez en mucho tiempo he podido salir a pasear sin silla de ruedas. Eran solo unos pasos por el jardín del hospital, pero significaban mucho para mí. Miré las rosas en flor, escuché el canto de los pájaros y pensé en lo hermosa que es la vida, y en lo cerca que estuve de perderla para siempre. La doctora Chen dice que mi recuperación va mucho más rápido de lo que esperaban. Utiliza la palabra Thais, pero sé que detrás de este milagro no solo está la medicina, sino el apoyo de todos vosotros, mis queridos amigos de Riverside, y por supuesto la inestimable ayuda de mi misterioso benefactor. Con cariño, Peter. Grayson leyó la carta varias veces, sintiéndose embargado por la emoción. Se imaginó a Peter dando sus primeros pasos tras meses de enfermedad y se le saltaron las lágrimas. El verano pasó volando. Grayson se debatía entre llevar su negocio en París y querer estar más cerca de lo que ocurría en Riverside. Pasaba largas horas en videoconferencias, intentando mantener la empresa a flote a pesar de su prolongada ausencia. A mediados de agosto llegó otra carta de Peter. Queridos amigos, hoy me he visto en un espejo de cuerpo entero por primera vez en mucho tiempo. Apenas reconocí al hombre que me miraba. Delgado, con el pelo ralo, pero con los ojos llenos de vida y esperanza. El doctor Chen dice que mi estado sigue mejorando. El tumor se ha reducido tanto que están pensando en operarme para extirpar el tejido residual. Sé que todavía queda un largo camino por delante, pero por primera vez en mi vida, creo de verdad que puedo vencer a esta enfermedad. Con amor y gratitud, Peter. Grayson se puso inmediatamente en contacto con la doctora Chen para hablar de la posibilidad de operarse. Le confirmó que era posible, pero le advirtió de los riesgos. Señor Harrison, debe comprender que se trata de un procedimiento complicado, pero si tiene éxito, podría ser un paso crucial hacia la recuperación total del señor Davis. Grayson no dudó ni un segundo. Haga lo que sea necesario, doctora Chen. Cubriré todos los gastos. El día de la operación fue el más largo de la vida de Grayson. No podía concentrarse en nada. Comprobaba constantemente su teléfono esperando noticias. Finalmente, a última hora de la tarde, llegó un mensaje del doctor Chen. La cirugía fue un éxito. El señor Davis se encuentra estable. Grayson se hundió en el suelo, apoyado contra la pared, y rompió a llorar de alivio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cauto optimismo. Peter se estaba recuperando de la operación y cada día traía un nuevo cambio positivo. A principios de octubre, Grayson recibió la llamada que había estado esperando durante todos aquellos largos meses. Señor Harrison, la voz de la doctora Chen sonaba emocionada. Tengo noticias increíbles. Los últimos exámenes muestran que el señor Davis está completamente sano. El tumor ha desaparecido. Hemos vencido al cáncer. Grayson no podía creer lo que oía. Interrogó varias veces a la doctora Chen, asegurándose de haberla entendido bien. Cuando por fin le llegó la realidad, rompió a llorar incapaz de contener sus emociones. La noticia de la recuperación de Peter se extendió rápidamente por Riverside. La gente se llamaba, compartiendo la feliz noticia. En la biblioteca, la señora Thompson decoró las paredes con carteles en los que se leía «Bienvenido a casa Peter». Grayson estaba en medio del alboroto, ayudando a organizar la vuelta a casa de Peter. Contrató un coche cómodo y un chofer para traer a Peter de la clínica y se aseguró de que su casa estuviera lista para su regreso. Por fin llegó el día tan esperado. En una soleada mañana de otoño, Peter Davis regresaba a Riverside. Toda la ciudad parecía echarse a la calle para darle la bienvenida. Grayson lo observaba todo desde la ventana de su casa. Vio llegar el coche y a Peter, un poco más delgado pero con los ojos brillantes, bajarse de él. La multitud estalló en aplausos y vítores. El corazón de Grayson latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Quería correr hacia Peter, abrazarlo y decirle lo contento que estaba de tenerlo de vuelta. Pero algo lo contuvo. «Déjale tener este momento», pensó Grayson mientras veía a Peter abrazando a sus amigos y vecinos.
Todavía tendremos tiempo de hablar. Vio que Peter miraba a su alrededor, quizá buscándole entre la multitud. Por un momento sus miradas se cruzaron a través de la ventana, y Peter sonrió con la misma sonrisa cálida que Grayson recordaba de su infancia. Grayson le devolvió la sonrisa, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Peter estaba en casa, estaba sano, y eso era lo más importante. «Bienvenido a casa, señor Davis», susurró Grayson mientras veía a su mentor y amigo entrar en el edificio de la biblioteca, rodeado del cariño y el apoyo de todo el pueblo. Grayson sabía que pronto llegaría el momento de su reencuentro. Pero ahora mismo, se alegraba de saber que el hombre al que le debía todo estaba aquí en Riverside, sano y salvo. Y eso era un verdadero milagro. Había pasado una semana desde que Peter regresó a Riverside. Grayson observó desde lejos cómo la ciudad celebraba el regreso de su bibliotecario favorito. Vio cómo la gente llevaba flores y regalos a la biblioteca, cómo los niños dibujaban carteles deseándole lo mejor. El corazón de Grayson se llenó de calidez al ver tanto amor y apoyo. Finalmente, Grayson decidió que había llegado el momento de reunirse. Llamó a la biblioteca y concertó una cita para ver a Peter a solas. El día acordado, Grayson se ajustó nerviosamente la corbata frente al espejo. Ensayó su discurso, pero todas las palabras le parecían inapropiadas. ¿Cómo explicarle a un hombre que le ha salvado la vida en secreto? Al acercarse a la biblioteca, Grayson se detuvo un momento frente a la puerta. Respiró hondo, se recompuso y entró. Peter estaba sentado en su viejo escritorio, rodeado de libros y papeles, como si no hubiera estado fuera durante meses. Cuando oyó pasos, levantó la vista y sonrió. «Grayson, por fin has llegado», dijo Peter, levantándose a su encuentro. «Te vi en la ventana el día que volví, pero nunca subiste». Grayson se adelantó y abrazó con fuerza a su mentor. «Señor Davis, me alegro mucho de verle sano», dijo, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Peter se apartó y miró a Grayson detenidamente. «Pareces cansado, muchacho. ¿Va todo bien?» Grayson sonrió nervioso. «Sí, solo mucho trabajo últimamente». Se sentaron y Peter empezó a hablar de su tratamiento, de los médicos y las enfermeras, de los otros pacientes con los que se había hecho amigo. Grayson escuchó, sintiendo crecer su admiración por aquel hombre que, incluso en sus momentos más difíciles, pensaba en los demás. «Sabes, Grayson», dijo Peter, «todavía no puedo creer mi milagrosa recuperación, y todo gracias a ese benefactor desconocido. ¿Cómo me gustaría saber quién fue para poder agradecérselo en persona?» Grayson sintió que su corazón latía con más frecuencia. Había llegado el momento de la verdad. «Señor Davis», empezó, con las manos temblándole ligeramente. «Hay algo que necesito decirle. Tiene que ver con su tratamiento y el benefactor anónimo». Peter se inclinó hacia adelante, sus ojos escrutando el rostro de Grayson. «Fui yo», soltó Grayson. «Fui yo quien pagó tu tratamiento». Por un momento se hizo el silencio en la biblioteca. Peter se quedó helado, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Tú?», pronunció por fin, con voz temblorosa. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?» Grayson respiró hondo. «Cuando me enteré de su enfermedad, no pude mantenerme alejado. Usted cambió mi vida, señor Davis. Sin usted, nunca me habría convertido en el hombre que soy hoy. Esta era mi oportunidad de compensarle por todo». Peter se reclinó lentamente en su silla. Su rostro reflejaba una mezcla de conmoción y profunda excitación. «Grayson, no sé qué decir». «No hace falta que digas nada», dijo Grayson en voz baja. «Solo quería que supieras la verdad». Peter se levantó y empezó a pasearse por la habitación, intentando dar sentido a lo que había oído. Se detuvo de repente y miró a Grayson. «¿Pero tus negocios en París? ¿Tu vida allí? ¿Dejaste todo eso para estar aquí?» Grayson asintió. «Sí, pero valió la pena. Cada minuto». Peter se acercó a Grayson y lo abrazó con fuerza sin poder ocultar las lágrimas. «Mi niño, mi querido hijo, nunca podré agradecértelo lo suficiente». Grayson tampoco pudo contener las lágrimas. «No necesita agradecérmelo, señor Davis. Ya me ha dado más de lo que podría soñar». Se sentaron en silencio durante unos minutos, dejando que sus emociones se asentaran. Entonces Peter se secó los ojos y sonrió débilmente. «Sabe,
Cuando me enteré de mi diagnóstico, pensé que mi historia llegaba a su fin, pero gracias a ti, tengo un nuevo capítulo en mi vida. Y tengo la intención de hacer de este capítulo el mejor de todos. Grayson le devolvió la sonrisa. ¿Tienes algún plan? Peter asintió. Sí, tengo una idea. Quiero crear un programa de mentores para niños desfavorecidos, ayudarles a encontrar su camino, como una vez te ayudé a ti. Grayson sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor por este hombre increíble. Es una idea maravillosa, señor Davis, y me gustaría ayudarle con este proyecto, si me lo permite. Los ojos de Peter brillaron. Con mucho gusto, muchacho, con mucho gusto. Pasaron las horas siguientes discutiendo los detalles del programa de tutoría. Grayson se ofreció a utilizar sus contactos empresariales para recaudar fondos, y Peter compartió ideas sobre cómo estructurar el programa para servir mejor a los niños. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo en tonos rosas y dorados, Grayson se dio cuenta de que era hora de irse. Pero no le apetecía dar por terminado el día. Señor Davis, dijo mientras se levantaba, quiero que sepa, todo lo que hice fue solo una pequeña parte de lo que podía hacer para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Peter se levantó y puso la mano en el hombro de Grayson. Grayson, has superado mis expectativas más salvajes. No solo has triunfado, sino que has utilizado ese éxito para ayudar a los demás. No podría estar más orgulloso de ti. Grayson se sintió desbordado por la emoción. Abrazó a Peter con fuerza, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Cuando por fin se separaron, Peter sonrió. Ahora vete a casa y descansa un poco. Tenemos mucho trabajo por delante con este programa de tutoría. Grayson asintió, secándose los ojos. Buenas noches, señor Davis, y gracias por todo. Saliendo de la biblioteca al aire fresco de la noche, Grayson inhaló profundamente. Sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. No había más secretos, ni más eufemismos. Solo gratitud pura y sincera, y el deseo de seguir haciendo del mundo un lugar mejor. Grayson miró al cielo, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Pensó en el largo viaje que le había traído hasta aquí, en todos los altibajos, en las lecciones que había aprendido, y sabía que esto no era más que el principio. Le esperaba una nueva aventura, la oportunidad de ayudar a otros niños a encontrar su camino, como Peter le había ayudado a él. Con una sonrisa en la cara, Grayson se dirigió a casa, sintiendo que por fin había encontrado su verdadera vocación. Habían pasado 3 meses desde el día en que Grayson le reveló a Peter la verdad sobre su papel en su recuperación. Durante ese tiempo, habían trabajado duro juntos para crear un programa de mentores para niños desfavorecidos en Riverside. De pie junto a la ventana de la casa de su infancia, Grayson contemplaba las calles nevadas de su ciudad natal. Mañana volvía a París y se sentía abrumado por sentimientos contradictorios. ¿Estás seguro de que debes ir? Preguntó Susan, entrando en la habitación con una taza de té caliente. Grayson se volvió hacia su hermana con una leve sonrisa. Sí, ya es hora. Mi negocio me necesita, pero volveré a menudo, lo prometo. Susan asintió, tendiéndole la taza. Sabes, estoy orgulloso de ti, hermano. Lo que has hecho por el señor Davis, por este pueblo, es increíble. Grayson sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, Sue. No podría haberlo hecho sin tu apoyo. Por la noche, Grayson fue a la biblioteca a despedirse de Peter. Cuando entró, Peter estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre unos papeles. ¡Ah, Grayson!, exclamó levantando la vista. Estaba repasando los últimos detalles de nuestro programa. Estoy impaciente por empezar. Grayson tomó asiento a su lado, sintiendo un calor familiar en el pecho ante el entusiasmo de su mentor. Señor Davis, yo... Lo sé. Le interrumpió Peter con suavidad. Te vas mañana. Pero no te preocupes, aquí nos las arreglaremos. Ya has hecho más de lo que cualquiera podría esperar. Grayson asintió, tratando de contener sus emociones. Volveré con regularidad, y siempre estaré en contacto. Peter se levantó y se acercó a Grayson, poniéndole una mano en el hombro. Muchacho, le has dado a esta ciudad, y a mí personalmente, un regalo increíble. Ahora vete y sigue cambiando el mundo allí donde más se te necesita. Se abrazaron, y Grayson sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Gracias por todo, señor Davis, susurró. A la mañana siguiente, de pie en el aeropuerto, Grayson miró a su familia y amigos que habían venido a despedirle. Susan, mamá, Peter, todos se despidieron de él con la mano. Sentado en el avión, Grayson reflexionó sobre los últimos meses de su vida. Había llegado a Riverside como un hombre de negocios de éxito, pensando que lo sabía todo sobre la vida y el éxito. Y se marchaba con una nueva comprensión de lo que realmente importaba. París le recibió con cielos grises y lloviznas, pero Grayson sintió un calor interior. Al entrar en su ático, se dirigió directamente a su escritorio. Había una pila de papeles que requerían su atención, pero encima colocó una fotografía tomada en la inauguración de su programa de mentores en Riverside. En ella aparecían Grayson y Peter rodeados de niños sonrientes. Durante las semanas siguientes, Grayson se sumergió en el trabajo, reconstruyendo su negocio tras una larga ausencia. Pero ahora tenía un nuevo objetivo. Empezó a buscar formas de hacer que su empresa fuera más responsable socialmente, introduciendo programas de apoyo a la educación y el desarrollo de los jóvenes. Todas las noches, antes de acostarse, llamaba a Riverside y hablaba con Peter sobre el desarrollo de su programa de mentores. Al escuchar las historias de cómo cambiaban las vidas de los niños, Grayson sintió que había encontrado su verdadera vocación. Un día, de pie junto a la ventana de su oficina, mirando el panorama de París, Grayson pensó en el largo viaje que le había traído hasta aquí. De un pobre chico de pueblo a un exitoso hombre de negocios, y ahora a un hombre que se esfuerza por cambiar el mundo. Sacó del bolsillo una vieja y andrajosa fotografía de su graduación del instituto, en la que aparecía junto a Peter. Mirando a su joven yo, lleno de esperanza y ambición, Grayson sonrió. «Lo conseguimos, señor Davis», susurró. «Lo hemos conseguido de verdad». En ese momento sonó su teléfono. Era Peter. «Grayson», exclamó alegremente la voz de su mentor. «Tengo grandes noticias. ¿Te acuerdas de Luis, ese adolescente problemático de nuestro programa? Acaba de conseguir una beca para la universidad». Grayson sintió que su corazón se llenaba de orgullo y alegría. «Es maravilloso, señor Davis. Cuénteme todos los detalles». Mientras escuchaba la entusiasta historia de Peter, Grayson se dio cuenta de que, a pesar de la distancia, nunca había estado tan cerca de su ciudad natal y de su verdadera vocación. Sabía que le quedaba mucho trabajo por delante, pero ahora tenía un objetivo claro para continuar la cadena de bondad que Peter había iniciado en su día. Terminada la charla, Grayson miró una vez más el panorama de París. Pero ahora no solo veía la belleza de la ciudad, sino también las infinitas posibilidades que tenía ante sí. Oportunidades para cambiar vidas, inspirar a otros y hacer del mundo un lugar mejor. Un pequeño paso cada vez. Con una sonrisa en la cara, regresó a su escritorio. Tenía muchos planes y estaba impaciente por empezar a ponerlos en práctica. Este no era el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, determinación y fe infinita en el poder de la bondad y la ayuda mutua. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.